Bienvenidos, esto es Socialmente Te Ves. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí. En la pantalla amiga de Canal C vamos a presentar un programa especial de salud. Pero no un programa de salud con algo técnico, sino que vamos a contarte distintas vivencias de una médica, Liliana Presidente, de una jefa de enfermería, Belia Escalzo, que también es prima mía, y de un cardiólogo para que nos expliquen todas las patologías. El doctor Oscar, jefe de cardiología del hospital privado, nos va a explicar un poco cómo ha ido mutando esto de las cardiopatías con esto de la pandemia, las cuestiones psicológicas y hasta dónde nos ha afectado el corazón. Basta de palabras, vamos a la primera nota. Liliana Presidente y en Socialmente Te Ves. Estamos aquí en Socialmente Te Ves con una invitada de lujo, aparte de ser una amiga de toda la vida, una médica excepcional en todos los aspectos. Hola Liliana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Fantástico porque logré que me vengas a visitar. Liliana es muy tímida, le pánico con las cámaras, pero bueno, hoy ha hecho el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ella ha vivido la pandemia y la cuarentena, este COVID-19 que nos viene afectando desde hace más de 1 año y medio, y nos viene a contar su experiencia como médica, como mamá, como persona de familia. ¿Dónde te encontró ese viernes fatídico donde empezó la cuarentena en la Argentina y la pandemia declarada? Bueno, yo recuerdo que fue un jueves a la noche que dieron el informativo y yo estaba de guardia en un servicio de emergencia privado. ¿Y cómo te fue, cómo fue esa afección? Porque obviamente eso es un shock emocional importante. Vos estás acostumbrada a estos shocks emocionales porque sos médica y porque andás en la calle con los servicios de emergencia y todo, y que ya vamos a contar los otros lugares donde ha transcurrido la pandemia, Liliana, pero ¿qué te causó? ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que llegó a tu mente? La verdad que si bien estoy acostumbrado a lo que es emergencias y urgencias, pero no estamos acostumbrados a lo que era esta pandemia. Creo que ninguno estaba preparado. ¿Cómo fue el comentario con tus hijos, con la familia? Vos, que sos una persona idónea en el tema, me imagino que fuiste el foco de información de todos los allegados. Totalmente, tanto sea de mi familia o de mis amigos. Bueno, fue bastante difícil porque había personas que comprendían esto y había personas que no. Como el distanciamiento, el uso de barbijo, el lavado de manos, fue bastante complicado. Al principio hubo una contradicción muy importante desde organismos a nivel mundial, que al principio decían que no había que usar barbijo. Y yo recuerdo que los primeros días, las primeras semanas, hablábamos con mi esposa Alejandra y le decía yo, hay que usar barbijo. Totalmente, totalmente. Apenas comenzó, a mis allegados, obviamente les dije del barbijo. Muchos lo usaron, otros no. Hasta que después salió el informativo que debíamos usar el barbijo, más allá del distanciamiento. Distanciamiento, el lavado de manos, el alcohol en gel, también había una gran confusión con el tema del alcohol, de 70-30. Exacto, exacto. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso creo que quedó claro para nosotros que era el 70%. El alcohol en gel también los podías usar. La diferencia que hay era el cuidado a nivel manos, porque nosotros lo utilizábamos mucho. Y el distanciamiento. Y bueno, yo llegué hasta un momento en donde incluso nosotros no sabíamos bien cómo era esto. Y por un mes yo no abracé a mi hijo, no besé a mi hijo. Yo comía en el comedor y mi familia en la cocina. Yo llegaba de las guardias y me tenía que bañar en alcohol, dejaba la ropa en la entrada, pasaba con guantes hacia el baño, me duchaba y recién podía hablar con ellos y con barbijo, porque mi miedo era yo contagiarlos a ellos. Claro, porque vos estabas en la calle, estabas expuesta, incluso hasta con enfermos y bueno, en la situación del servicio de emergencia, de urgencias, Es que yo trabajaba en otro servicio de emergencia que es el de la provincia, que es derivación de pacientes, en donde nosotros nos encargábamos de trasladar todos los pacientes COVID. Esa era nuestra función. O sea, yo estaba constantemente con pacientes COVID. ¿Y no te contagiaste? No me contagié.
ven que somos varios los inmunes, o sea, yo... La verdad que no me contagié. Tengo las 2 dosis de vacunas, pero los cuidados fueron al máximo. ¿Pero cuándo te pusiste las 2 dosis de vacuna? Porque hubo una queja importante del Servicio de Salud municipal, provincial e incluso nacional, de que estaban un poco abandonados, dejados al azar, de tanto esfuerzo y sacrificio que habían puesto en ser el frente de batalla en esta guerra, los que desembarcaban y no estaban vacunados. Así es. Yo la primera dosis fue en enero y la segunda dosis en febrero. No tuve problemas, pero a partir de febrero-marzo, colegas míos tenían problemas con la segunda dosis. Hay vacunas que están suplantando la segunda dosis de otras. ¿Ustedes tienen información por ser profesionales en el rubro? Nosotros tenemos información, lo que pasa es que hay gente que todavía tiene miedo de vacunarse porque todo esto es muy nuevo. Hay gente que no quiere la combinación de Sputnik con AstraZeneca o con Moderna, pero yo creo que nos tenemos que vacunar. Aunque te toque primera dosis de Sputnik y la segunda sea otra. Tenemos que hacer esa, digamos, inmunidad en rebaño, que se llama. Es más, al principio, cuando empezó la pandemia, no sé si recuerdas, todos los pacientes eran mayores, adultos mayores. Se empezaron a vacunar a los adultos mayores y la segunda ola afectó a gente más joven. Claro. Ya no había adultos mayores porque estaban vacunados, casi todos estaban en sus casas, y los que estaban al frente trabajando en lo que sea, en el supermercado, en el kiosco, en la calle, era gente joven. Y empezamos a ver contagios de gente joven, fallecimiento de gente joven. Fue bastante complicado eso. ¿Cómo sentiste que lo estaba viviendo la gente? Desde tu lugar de trabajo, los contagiados, ¿cómo sentiste vos ese sufrimiento de la gente? Sí, yo creo que fue muy difícil el aislar al paciente de su familia, ya tanto sea para el paciente como para la familia. El no poder verlo, el no poder saber cómo está, simplemente nosotros llamábamos una vez al día, porque también trabajo en una clínica en el interior y me tocaba llamar a los familiares una vez al día, nada más. Lo difícil fue cuando fallecían los pacientes, la familia no poder despedirse de ellos. El esperar un llamado telefónico y si le decías que estaba mal, que seguía muy grave, lloraban. Y si le decías que estaba mejor, también lloraban de alegría. Fue muy difícil. La verdad yo no me imaginé nunca vivir lo que viví y esperemos que la tercera ola no venga porque se sufrió mucho. Colegas infectados, colegas y amigos fallecidos y la gente que por ahí a nosotros mucho no nos, digamos, ayudaba. Cuando nosotros pedimos que por favor se cuiden, que no se junten, seguían juntándose, seguían haciendo festejos de cumpleaños y todo lo demás. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, la responsabilidad, ¿no? ¿Qué se te ocurre decirle a la gente en este momento? ¿Qué se te ocurre decirle a los que nos están viendo para lo que queda de esta pandemia y de este COVID-19? Lo primero que se me ocurre es que se vacunen. Que por favor se vacunen, que hagan combinación de dosis, no hay ningún problema. Segundo, que se sigan cuidando. Que se sigan cuidando, que usen el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento con gente que no conocemos. Y tercero, que aprendamos a valorar un montón de cosas que antes no valorábamos. Nuestra libertad, por ejemplo, nuestros amigos, nuestra familia, que creo que si esto no nos hace valorar todo lo que tenemos, no sé qué otra cosa puede hacerlo. Realmente muy interesante la charla con Liliana y un poquito, a lo mejor podríamos habernos extendido un poquito más, pero nos tenemos que ir a la primera pausa. Seguí en Socialmente Te Ves, que ya viene una jefa de enfermería, Belia, con una nota imperdible. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sputnik. Una dosis de conciencia.
Una dosis de AstraZeneca. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sinopharm. Una dosis de conciencia. Si te vacunaste, seguí cuidándote. Vacuídate. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Segundo bloque de Socialmente Te Ves y no podemos arrancar la nota con Belia sin presentar el look de Raulo Román. Los romanes, Raulo y el turco Dani, un crack, hacen este look que ves en mi testa, en mi cabeza. Vamos a la nota con Belia, una historia de vida en enfermería. Seguimos en Socialmente Te Ves y la segunda nota de este pequeño especial que hemos denominado un especial de salud. Estamos con una invitada, prima, pariente, familiar, amiga, Belia, la licenciada Belia Escalzo. Hola Beli, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Para mí, Leli, porque desde la adolescencia, de la niñez, era Leli y su hermana Nani, pero bueno, Leli. ¿Dónde te encontró este comunicado, el comienzo de la cuarentena y de la pandemia? Bueno, estoy trabajando en el Hospital Materno Neonatal, estoy supervisando, soy supervisora de este hospital y bueno, me encontré trabajando en el turno de la noche, luego pasé a la mañana porque mis compañeros muchos sacaron esa licencia especial que le dicen, o licencia preventiva, que se les daba a las personas que estaban, que tenían alguna patología en su haber, digamos, por ejemplo, los diabéticos, hipertensos, eso se les daba una licencia especial al principio de la pandemia. Entonces, al faltar gente, tuvimos que rotar los turnos, bueno, reacomodar un poco la gente. ¿Cómo lo tomaste vos, que sos una profesional de la salud, tu equipo? Bueno, esto se veía venir desde que la gente estaba viajando y bueno, traía el virus hasta acá, pero bueno, cuando cerraron y teníamos el virus acá en Córdoba, la gente de salud en general se provocó un pánico, ¿no? Un pánico general ante el desconocimiento quizás o la falta de información fehaciente del virus. Mucha gente trataba de apropiarse de cosas, de elementos de protección personal, por las dudas nos faltaran más adelante, o sea, en una como una acumulación de elementos. Tenían miedo, o sea, como pánico. Una incertidumbre de que se siguieran dando, ¿me entiendes? Entonces la gente empezó a acumular, bueno, fue toda una lucha porque había que ordenar un poco este tema, porque nosotros al ser un hospital blanco en ese momento no recibíamos COVID, pero nos teníamos que proteger porque no sabíamos si la persona que consultaba por un trabajo de parto o una pérdida o lo que sea, tenía o había estado en contacto. Entonces había que hacer un protocolo en este hospital para ver cómo nos íbamos a proteger para que no entrara el virus. Entonces no nos iban a dar a nosotros, no nos iban a proveer, ya eso se sabía, de tanto protección personal porque estaba destinado más que todo a los hospitales que sí iban a recibir estos enfermos. El hecho, Leli, el hecho de ser denominado un hospital blanco, no un hospital con no COVID, por ahí, ¿no sentiste un poco desprotección al contacto de la gente que venía desde la calle, de afuera, en un principio, hasta que después un poquito se amoldaron, uno se va acostumbrando, ¿no es cierto? Mal acostumbrando, porque uno no se tiene que acostumbrar a ese tipo de cosas, pero ¿no sentiste por ahí a lo mejor eso al principio? Al principio estábamos un poco desordenados, al principio los mismos infectólogos, que son los que hacen el protocolo final de cada hospital, también hicieron avances, hicieron retrocesos, pero
En general, nunca nos faltó la protección, digamos, estos elementos de protección personal que te comento, no nos faltaron. Si bien los hemos estado, en una palabra, mezquinando, pero mezquinando en el buen sentido, sino para el buen uso. ¿Hisopaban ustedes en sus hospitales? Sí, todavía lo hacemos. Todavía lo hacen. Sí. ¿Y en qué momento empezaron a recibir COVID? En el último brote, hace un mes y medio, más o menos 2 meses, ahí sí tuvimos que recibir porque se saturaron los centros donde sí se recibe y no había más lugar, entonces tuvimos que adaptar algunas áreas. Igualmente estaba, no previsto, pero sí estaba visualizado que iba a pasar, que si pasaba, teníamos un área de internación para COVID. Teníamos una terapia que no era para COVID, pero que se adaptó en ese momento y bueno, tuvimos que sacar las pacientes de terapia al piso y atenderlas como si fuera terapia, o sea, toda una adaptación terrible en el hospital mío. Un movimiento importante, sí, digamos, interno, sí, que fue en el pico, digamos. El último pico. El último sí, pico que un poco hubo saturaciones en algunos hospitales. Sí. ¿Sentiste, en lo personal, ¿no? ¿Sentiste pánico, miedo, al margen de la incertidumbre que la sentimos todos, pero pánico, miedo o algo por el estilo, en algún momento de este año y medio o más? Personalmente no sentí pánico. Es más, siempre, si hubo que atender, atendí, si hubo que ayudar, ayudé, a pesar de que yo soy supervisora, que no estoy en contacto directo con el paciente. Sin embargo, cuando había estas sospechas de COVID, siempre me presentaba en el lugar y bueno, y daba una mano al personal que sí estaba atendiendo. Y nunca tuve miedo, no. Sí, últimamente falleció, en este último pico, falleció una amiga muy querida mía, y eso no me hizo tener miedo, sino me hizo mal. Claro. Me hizo mal porque uno piensa que nuestros amigos, nuestros seres queridos, no les va a pasar nada. Sin embargo, esta chica que habíamos visto hacía 2 semanas, llena de vida, se murió. Terrible, Lely, terrible. Bueno, ¿qué le dirías a la gente ahora, en esa cámara que está al frente tuyo? ¿Qué le dirías a la gente, ya terminando la nota, como profesional de la salud, para que tengan en cuenta en este momento que por ahí a lo mejor en pocos meses estaríamos un poquito más exentos? Bueno, a mis colegas les diría que estudien mucho, que en el saber está el buen hacer, porque nosotros si sabemos no vamos a tener temores, porque vamos a saber cómo actuar en cada situación. Eso le diría a mis colegas, que siempre hay que estudiar y siempre hay que estar adelante un paso de las cosas que van pasando. Y siempre hay que estar actualizados. Si nosotros no nos actualizamos, no generamos nada, no generamos buenos haceres, buenas prácticas en enfermería. Eso sería el mensaje mío. Y a la gente en general también le diría que la educación es la base de todo un pueblo, que no puede ser manipulado por nadie, sino que sabe. Lamentablemente hemos caído muy bajo en lo que es educación, la gente está muy mal educada, y es una cosa que yo quería decir, que a raíz de este encierro la gente está un poco más agresiva en general. Y bueno, y es porque somos ignorantes, digamos, hay mucha ignorancia. Realmente atrapante, inquietante y hasta dramático, ¿no? La nota con Belia, porque obviamente hay muchos reclamos de la cuestión de la salud y Belia no se queda atrás en el reclamo de su gente. Nos vamos a la pausa. Segundo corte en Socialmente Te Ves. No te muevas de esa pantalla. Ya llegamos con el doctor Oscar, cardiólogo. Gas para mi barrio. Presente. Y para toda la provincia. Presente. Agua potable para miles de cordobeses. Presente. Hospitales.
Presente. Escuelas PROA, educación para los niños. Presente. Parques industriales que potencian la economía de nuestra provincia. Presente. Industria que genera empleo para miles de familias. Presente. Rutas que nos acercan. Presente. Puentes que nos unen. ¡Presente! La provincia trabaja hoy, en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan y que el futuro es ahora. Ese es el verdadero significado de hacer grande a Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Tercer y último bloque, y vamos a presentar a un cardiólogo espectacular, Oscar, pero antes decirte que nosotros somos promotores de Mary Kane. Mary Kane, un producto internacional que ya está radicado y está instalado en la República Argentina y que vos podés participar de dos formas: comprando los productos de alta gama de Mary Kane o siendo un promotor más como nosotros, llamándonos a este número de teléfono y nosotros contactándonos con vos e introducirte a esta gran familia de Mary Kane. No te pierdas la posibilidad de ser independiente. Mary Kane te la da. Vamos a la nota con el doctor Oscar. Seguimos en Socialmente TV, tercer y último bloque, y estamos con la visita de un nuevo amigo por intermedio de otro amigo, el doctor Oscar Salomone. Gracias por venir, doctor. Bueno, gracias, Sergio. Un placer estar acá y gracias a toda tu audiencia por escucharnos. La idea es contarle un poquito a nuestra audiencia que hay cosas que estábamos hablando detrás de cámara que realmente son increíbles, que no las conozcamos. Esta falta de información que tenemos los comunes, las personas comunes, que por ahí hasta les ayudaría un poquito a ustedes en la prevención de ciertas patologías y de ciertas situaciones que nos está trayendo el COVID. Bueno, y tal vez sería bueno contarle a las personas lo que sabemos del COVID, que realmente como nunca en la historia hemos aprendido tan rápido de una enfermedad y con tanta información, pero en lo práctico habría que decir que es un virus que nunca estuvo en contacto con la raza humana, con nuestra especie, por lo tanto no tenemos defensas contra ese virus, y que sin embargo reaccionamos muy distintos cuando tomamos contacto con ese virus. Generalmente cuando tomamos contacto por primera vez, lo que ocurre es una infección viral. El virus es una partícula que trabaja entrando dentro de las células de las personas, las infecta y hace que funcionen mal. Este virus tiene mucha predilección por las células del aparato respiratorio, del corazón y de las arterias. Entonces son las primeras que atacan. Y las personas que tenemos ese primer contacto con el virus tenemos síntomas que son parecidos a los de una gripe, de una infección viral común. Pero aproximadamente hacia el día 6º o 10º de la enfermedad viral, del primer contacto que tenemos con el virus, algunos de nosotros tenemos una reacción inflamatoria muy exagerada contra el virus, tratando de eliminarlo, y a eso nosotros le llamamos respuesta sistémica inflamatoria, que es una explosión de defensas que en su intento de atacar el virus nos atacan a nuestras propias células. Perdón, Oscar, para que doña Rosa y don José lo entiendan un poquito mejor. Son las defensas propias nuestras que están atacando al virus de una forma exagerada y agresiva y producen esto que vos decís. Claro. Y entonces las personas cuando llegan a la terapia intensiva, que son las personas que están mal, con neumonía, con falta de oxígeno, que les falta el aire, en realidad lo que tienen es esta respuesta de nuestras propias defensas. Tienen el virus, por supuesto, pero no es tanto el virus el que trabaja, sino las defensas que atacan y provocan esto. Por eso es que el único tratamiento que hasta el momento teníamos para esa enfermedad eran los corticoides, que son antiinflamatorios, que bajan esas defensas en esos momentos. Bueno, en esa circunstancia de la neumonía grave o
o de la respuesta inflamatoria exagerada o aguda, es que el corazón también puede afectarse. Generalmente aparece un problema que se llama insuficiencia cardíaca, en donde la fuerza de contracción del corazón disminuye y no puede bombear bien. Aparecen problemas en los vasos sanguíneos con formación de coágulos adentro, eso le llamamos tromboembolia pulmonar o trombosis pulmonar. Y lógicamente lo que ya siempre se conoce, que los pulmones se llenan de líquido y de inflamación, que a eso le llamamos la neumonía COVID. Eso sería el trastorno grave, pero que aparece generalmente en la segunda semana, no en la primera semana. Por eso es muy importante cuando alguien tiene el diagnóstico de COVID, estar atentos a esos días, a la segunda semana. Y uno de los signos más importantes es persistir con fiebre. Cuando uno tiene el diagnóstico de COVID y en el día sexto o séptimo sigue con fiebre, que sigo haciendo 38 grados, 37 grados, todas las tardes, todas las mañanas. Al principio ustedes me contabas que por el propio encierro tuvieron deficiencias en los controles. Supimos que había en el mundo una enfermedad que sin duda íbamos a recibir, no teníamos nuestro sistema de salud adecuado para eso, ni siquiera los médicos estábamos adecuados, ni siquiera sabíamos cómo vestirnos para poder controlar o revisar a nuestros pacientes. Todo eso lo aprendimos sobre la marcha y el encierro de las personas, que fue muy necesario, yo creo que fue una medida muy necesaria y adecuada en su momento, nos trajo un montón de problemas. Tal vez el problema más notorio desde el punto de vista del corazón fue que las personas dejaron de controlarse. Y hay un montón de problemas cardíacos que requieren un control muy cercano. Entonces, los problemas de corazón crónicos que se dejaron de controlar, con el tiempo empezaron a progresar o a tener problemas. O sea que el año pasado fue un año, sí, de mucha incertidumbre en lo profesional. El equipo de salud vivió muy angustiado el año pasado, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que el sistema de salud, en las condiciones en las que estaba trabajando, no estaba atendiendo otros problemas, los más importantes, como son las enfermedades cardiovasculares. Gracias, Oscar, por esta colaboración, esta información en este programa y comprometernos con la gente para seguir en el próximo. Cuando quieras, me parece muy bien. Muchas gracias. Se nos terminó este tercer y último bloque y se nos terminó el programa. No antes decirte que a todos los odontólogos de Córdoba, Ronan Carreras, el mejor laboratorio que tiene que ver con las mejores sonrisas. Laboratorio Ronan Carreras de mi amigo Ronnie, que sigue apostando a los productos importados porque apuesta a la calidad para tu mejor calidad de sonrisa, calidad de vida. Nos vamos, se nos terminó el programa. Un beso enorme a mi mamá, la Joni, un beso y un abrazo enorme a Kevin, a Lalo y a Estefano, mis hijos, y Alejandra. Te estoy necesitando en este estudio nuevo, me hace falta una productora como vos. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. No se olviden que seguimos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram y con el número telefónico para la producción. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes, 19 horas, en esto que es Socialmente TV. Bendiciones a todos.